Vamos a hablar de estas necesidades que nuestra iglesia tiene, de esas necesidades que nosotros no lo podemos ver por a veces tener un corazón endurecido, porque a veces pensamos en nosotros mismos y no pensamos en el de al lado. Y hoy me voy a dirigir a dos tipos de personas. A ti, mi hermano, a ti que estás atravesando tiempos difíciles de sufrimiento y de lágrimas. Mi hermano, no estás solo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y padeció para que tengas vida eterna. Él pagó por tu salud, mi hermano, por la liberación de ataduras, por tus sueños. ¿Y sabes qué más? Da un propósito a tu vida. Él posicionará personas a tu alrededor para apoyarte, para levantarte, aconsejarte y si es necesario, mi hermano, llorar contigo. El mismo Jesús ha prometido que nunca te va a dejar solo ni te abandonará. Dice Él, clama a mí y yo te responderé. Dice el Señor que se compadece de ti y de mí, por supuesto. Y también aquellas personas que están cerca de alguien que sufre o está pasando necesidad. Miren, hermanos, el Señor ha permitido que tengas conocimiento de esa situación con un propósito. Es para que le apoyes. Y lo primero que debes de hacer es orar por ellas, ¿verdad? Acércate, por favor, y déjale saber que aunque no puedes resolver su problema, estarás cerca para apoyarla, alentarla, animarla y llorar con ella. Dios, mi hermano, te está dando la oportunidad de mostrar tu misericordia y compasión con otros. Y de la misma forma que ha tenido misericordia contigo. No voltees tu mirada hacia otro lado. Actúa conforme al Espíritu de Dios. Te invito, mi hermano, a escudriñar tu corazón y preguntarte si la compasión es parte de ti. Y si no es una característica desarrollada en ti, pide a Dios que aumente esta sensibilidad en ti para todo aquel que sufre. Sin darte cuenta, un día podrás mirar a alguien que sonríe y el Espíritu te dejará saber que esa persona sufre y necesita palabra de aliento. Hoy, mi hermano, esta mañana yo te invito a que seamos esas personas, que seamos sensibles a mirar el dolor ajeno y mostrar nuestra compasión. Quiero que me acompañen, por favor, a la palabra. Vayamos, por favor, a Lucas 7. Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 17. Y yo sabré si ya están listas cuando ustedes me digan un amén. Bien. Esperemos un poquito, seamos compasivos y tengamos compasión por nuestro hermano que todavía no ha podido localizar el capítulo. Bien, la palabra de Dios dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, mi Dios. Gracias, bendito Señor.
Alabado seas por siempre y glorificado, mi Señor. Gracias por esta palabra que hoy has dado para compartir a tu pueblo, Señor. Sé tú, Señor, hablando a través de mí y sé tú dirigiendo esta palabra, Señor. Que llegue a los corazones que tienen que llegar, Señor, y que lleguen como esa semilla que ha de germinar en algún momento. Te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos que está en sufrimiento o en necesidad. Señor, pido de ti tu compasión, Señor, para que tú la difundas, Señor, en todo aquel que la necesita. Gracias, mi Dios. Soy instrumento tuyo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El título de la palabra de hoy se llama Llamados a compasión. Y miren, mis hermanos, todos tenemos un llamado. Desde el día que recibimos nosotros a Jesucristo en nuestro corazón, fuimos llamados a esa salvación. Y posteriormente vamos aprendiendo que nos va llamando a diferentes cosas. Y sobre esto, en las próximas semanas, mi esposo y yo estaremos compartiendo de ese alimento que fuimos nosotros también a comer. Pues veamos un poquito esta historia. Vemos que es un testimonio de los milagros que Jesús hacía, ¿verdad? Y que se compadeció por una mujer, una madre que era viuda y era madre de su único hijo, es decir, ya había perdido a su esposo y ahora había perdido a su hijo. Su único hijo había muerto. Naín, este poblado, estaba cerca de Nazaret. Cuando Jesús sale de Nazaret con su grupo de discípulos para caminar rumbo a este pueblo, dice que una gran multitud lo acompañaba. Jesús venía oyendo en esa multitud todo el rumor que se decía que esa madre había perdido a su hijo. Y había conmocionado al pueblo entero. ¿Por qué lo había conmocionado? Pues porque era una viuda y era su pérdida era total. Y en ese momento el Señor ve y dice que el Señor tuvo compasión de ella. No de las multitudes, no del pueblo, ni siquiera del hijo que había fallecido. Tuvo compasión de ella. Y sabemos que precisamente en el Evangelio de Lucas habla de todos los milagros que Jesús había hecho, ¿verdad? Había sanado enfermos, había resucitado muertos, pero aquí es muy precisa la palabra. Aquí nos dice, Jesús tuvo compasión de las lágrimas desconsoladas de esa viuda. No estaba pensando Jesús que era su oportunidad para hacer un milagro en medio de esas multitudes y demostrar que Él era el Mesías. Tuvo compasión de la viuda. Su interior fue conmovido por el dolor inconsolable de esa pobre mujer y le dice, ya no llores, y le ordena al joven que se levante. Y ese joven se levanta y se apodera el temor de todos. Pues imagínense, no acostumbrado, ya lo había hecho también con Lázaro, pero en ese momento causa un tremendo impacto, ¿verdad? Se sorprenden todos de qué estaba pasando. El muerto había resucitado y el Señor lo toma del brazo a este joven y lo lleva a su madre, que en ese momento seguramente se había desplomado la madre por tal impacto, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo. Y en eso el pueblo dice, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y eso sería una respuesta típica de nosotros al ver un milagro como testimonio, sería decir, hay un profeta aquí, ¿verdad? El Señor está haciendo cosas maravillosas. Miren, mis hermanos, Jesús vino a hacer el bien, y lo dice en su palabra, y hacer bien intencionalmente, sin importar que lo que estaba recibiendo lo merecía la otra persona o no. Porque a veces pensamos nosotros, ¿lo merecerá? Si le ayudamos, ¿merecerá él? Que no se lo merece. A Jesús no. Jesús no le importaba si lo merecía o no. Él tenía la intencionalidad
de procurar el bien de la viuda. La compasión se estaba demostrando de Dios para con su hija. Y esto es lo que básicamente, mis amados, quiero convencerlos, y no yo, mi Señor, mi Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros como sus hijos redimidos, es decir, sus hijos que fueron rescatados a precio de sangre, nosotros estamos llamados a reflejar la compasión de Jesús. Así como esta hora era un distintivo de nuestro llamado al ser compasivos hacia los demás por haber recibido a Jesús, nosotros estamos llamados a la compasión, mis hermanos. La compasión no es opcional, no es de que si se me antoja, pues sí puedo ser compasivo. No, fíjense que no. La compasión no es para algunos, no es para aquellas personas tiernas, no es para Mikami, ni para Isabela, o para las mujeres. No, mis amados, no es opcional. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿cierto o no? Desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, habita el Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, el Espíritu de Dios se mueve en nosotros. No es opcional. Nosotros estamos llamados a la compasión, porque la compasión proviene de Dios. Y quiero desglosar esta plática en 3 puntos. El primero de ellos es demostrar que la compasión es de Dios. El segundo punto, estamos nosotros llamados a la compasión. Y tercero, ¿cómo podríamos nosotros ser compasivos o cómo podemos crecer en compasión y desarrollar la compasión en nuestra vida? Por eso entonces vayamos al punto número 1. La compasión es de Dios. Mis amados, si nosotros vamos a la Biblia, Dios mismo se define como compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Estas 5 características que Dios mismo habló por su propia boca a Moisés para que lo escucharas, la primera de esas características es compasivo. ¿Ya lo vieron? Clemente quiere decir lleno de la gracia, lento para la ira, paciente, abundante en misericordia, en bondad, en un amor que no cesa por nosotros. Mis amados, a Dios no le importa, es paciente, nos va a tener una paciencia desbordante ante nuestro pecado. ¿Qué es la compasión bíblica? Cuando la Biblia describe a una persona llena de compasión, está describiendo que experimenta una disposición interna hacia la misericordia y la piedad. La palabra que el Nuevo Testamento usa y traduce como compasión es una palabra que describe un sentir, un anhelo, una urgencia que está surgiendo desde tu interior. Es algo más que un mover, es una acción, es un sentir, es algo que te mueve a hacerlo, es algo que surge de tu carácter, de tu corazón, que te mueve entonces a una acción de bondad o misericordia de amor, la gracia de extender gracia a algo. Pero la compasión surge de tu carácter, mi amado. Por eso estamos definiendo que Dios es un Dios de compasión, porque lo define su carácter. Miren, me encanta el Salmo 51, ya tendrán oportunidad porque no se los voy a leer ahorita porque está un poquito larga, pero ya vayan a su palabra y lean el Salmo 51 y el 69. Ahí describe, mis amados, la compasión de Dios es inmensa. Su compasión en proporción a la grandeza de Dios. Si tenemos un Dios grande, imagínense ahora
la inmensidad de esa compasión que Él tiene. Entonces, ¿qué vino Jesús a hacer a la tierra? En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, nuestro Jesús exactamente está reproduciendo el carácter de su Padre, exactamente. Así que si Dios es compasivo, clemente, paciente, lento para la ira, lleno de misericordia y de verdad, Jesús vino a revelar, a hacer expresión exacta de esa naturaleza de Dios. ¿Por qué Jesús era compasivo? Pues porque Dios es compasivo. Y si Dios es compasivo, Jesús vino a mostrarnos eso y lo mostró innumerablemente. En Lucas pueden ustedes leerlo y podrán ver todos los milagros que hizo. Jesús demostraba su compasión cuando nos mostró que vino a sanar a los enfermos, a los que sufrían sin remedio, los que no tenían solución con los médicos. Jesús mostraba su compasión sanando enfermos, como aquellos que padecían, ustedes lo recordarán, es la antigua, ahorita podemos decir que es como la SIDA, ¿no? El SIDA de hoy, era la lepra. Ustedes lo recuerdan a lo largo de nuestros relatos en la Biblia. Precisamente la lepra era una enfermedad que se caía la piel, ¿no? Y estaban todos contaminados. ¿Y qué hacían? Los rechazaban, nadie quería estar cerca de ellos porque era sumamente contagiosa. Y los echaban fuera del pueblo. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús incluso los tocaba, ¿verdad? Jesús los tocaba. Jesús se preocupaba por la gente. Yo no sé si ustedes recuerdan un relato, pero en algún momento Jesús veía que su pueblo, los discípulos con los que él andaba, no habían comido y se preocupó y preguntó, ¿ya comieron? Quizá él no había comido, pero ya él estaba preguntando y se estaba preocupando por si habían comido, ¿verdad? Punto segundo, estamos llamados, mis amados, a esa compasión. Nosotros, cada uno, todos los que estamos aquí estamos llamados a la compasión. A veces nos preocupamos, mis amados, por la doctrina, que sí somos bautistas, que sí somos no sé qué, ¿no? Por la teología, con los discipulados, con lo que estudiamos. A veces nos llenamos tanto de tantos conocimientos para asegurar que las cosas las estamos haciendo bien hechas. Pero miren, mis amados, tenemos que estar preocupados para lo que fuimos salvados. Y aquí me crispó mi cabeza. Dije, efectivamente, ¿para qué fuiste salvado? ¿Ya te preguntaste? ¿Para qué fuiste salvado? Para ser transformados a imagen de Jesús, mi amado. Para seguir sus pasos, para seguir su caminar, para formar el carácter en ti. Yo no sé, pero ustedes me desmentirán. ¿Ustedes han escuchado alguna vez alguna iglesia que digan esa iglesia es compasiva? Nunca lo he escuchado, la verdad no. Pero bueno, piensen ustedes mismos, ¿se caracteriza mi vida como una vida de compasión? Yo, Briseida, ¿soy una mujer compasiva? ¿Alguien te describiría a ti como una persona llena de compasión? Yo no creo, siendo honesta, que a mí me dijeran, Briseida es una mujer compasiva. Refleja la compasión de Cristo. Claro que ese es mi anhelo, pero no lo reflejo en este momento. ¿Cómo te describirían a ti? ¿Qué sería la característica distintiva de tu vida? Es decir, si los ven a ustedes, ¿qué característica fluye en ustedes? O por ejemplo, hay personas, sinceramente, que dicen, no me quiero acercar al pastor o a la pastora. Yo lo he escuchado, ¿eh? Yo le tengo miedo. La verdad es abogada y la verdad tiene unos argumentos que prefiero estar un poquito lejos de ella, ¿no? Imagínense, a Jesús no decían de él eso. La gente se acercaba. ¿Qué tenemos que reflejar nosotros? Ese carácter compasivo, ¿verdad?
¿Qué es lo que yo comunico, mis amados? ¿Qué están comunicando ustedes a los otros? Soy inflexible, soy un arrogante, soy un prepotente, carente de toda sensibilidad a la necesidad. ¿Qué es lo que esperan de mí? Y no voy más lejos, no vamos a hablar de aquí de la comunidad, que a veces es un tanto difícil o a lo mejor un tanto más fácil. Pero ¿qué comunicas a tus hijos, mi amado? A tu esposa, a tu esposo. ¿Eres una persona que comunica compasión? Lo dejo ahí para que lo reflexionen. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco. En otro momento lo platicaremos. Acérquense a mí, yo soy una persona compasiva. Vamos a otra parábola. Miren, el Señor les hablaba, si ustedes se acuerdan, a sus discípulos a través de parábolas. Y hoy, mis hermanos, el Señor me ha hecho que también les hable a ustedes a través de esas parábolas que el Señor les decía, ¿verdad? Vayamos a Lucas 10, un poquito más adelante del 7 está el 10, ¿verdad? El 10, versículos del 30 al 37. Y miren, por favor, estén súper atentos, porque viene una historia súper bonita. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo ven? ¿No nos ha pasado a veces? Digo, tenemos ejemplos bien claros en donde nos hemos encontrado ante esas circunstancias. A lo mejor hemos visto en la calle que alguien lo asaltaron o lo están asaltando y dices, no, ahí me doy la vuelta porque no sé qué me vaya a tocar, ¿verdad? O lo dejamos ahí tirado. El Señor le está dando un ejemplo a este intérprete de la ley. En algunas versiones dicen que era abogado, ¿no? Para convencer lo que Él espera de nosotros, que actuemos nosotros con compasión. Espera que por compasión del prójimo obremos con amor con el necesitado. Y lo está ilustrando el amor a alguien que no era amable de alguna forma. Está poniendo a un samaritano y a un judío. Los está comparando. Estamos asumiendo que ahí algo estaba pasando, ¿verdad? Que el Señor quiere resaltar cuando Él está herido y en lugar de pasarse por el otro lado de la calle, tiene compasión de Él y se acerca. Y miren, es interesante cuando estos 2 personajes, el levita y el sacerdote, no hicieron absolutamente nada, se pasaron de largo. Tenían endurecido su corazón, mis hermanos, se fueron, pero el samaritano no, al contrario, él fue movido por compasión. Y dense cuenta que este cuarto personaje, que es el samaritano, yo no sé si ustedes recuerdan, pero los samaritanos eran descendientes, los consideraban impuros, eran despreciados por los mismos judíos. Habían invadido Israel y, en otras palabras, eran descendientes de sus enemigos. Pero también eran considerados herejes por los judíos.
un judío nunca se hubiera acercado a auxiliar a un samaritano. Pero este samaritano actuó como Jesús, ¿verdad? Lo describe como compasivo y por ello actuó en amor y misericordia con esa persona que estaba herida. Tuvo un corazón tierno. ¿Qué es la compasión? Lo que nos hace detenernos y nos mueve a ayudar de una manera concreta. Miren, tan concreta que Jesús aquí se toma el tiempo para describir 7 acciones que hubo en este pasaje. Pudo haber dicho, tuvo compasión y lo ayudó y punto, ¿verdad? Y ahí se hubiera terminado la historia, pero no. Lo que resalta Jesús dice, tomó pasos hacia la persona. Sin saber qué iba a esperar, se acercó, lo vendó y lo curó. Utilizó lo suyo para curarlo, lo puso sobre el caballo, se despojó de su propia comodidad, es decir, dejó su caballo, se fue caminando, lo puso encima del caballo para que él fuera ahí. Lo llevó a un mesón junto a él, ¿sí? Lo cuidó toda la noche, mis hermanos. Estuvo pendiente de él todo el tiempo. Y más allá, cuando ya tenía que irse, se lo encargó al mesonero. Toma pasos específicos, los deja encargado y se compromete además a pagar todo lo extra. ¿Lo hubiéramos hecho nosotros? Díganme ustedes, ¿qué había hecho el herido para merecer esto? Absolutamente nada. Nada había hecho. Lo que hizo el samaritano por el herido era un acto voluntario de gracia. La compasión lo llevó a mostrar gracia de una manera intencional y no se quedó corto. Fue ferviente y su amor en las expresiones de ese amor donde estaba buscando hacerle bien a una persona necesitada. Entonces es cuando Jesús termina y le pregunta al intérprete, ¿verdad? El intérprete le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice, ¿quién demostró ser tu prójimo? O sea que para Jesús no debe de importarle quién necesita o quién merece o quién es merecedor de esa compasión, para entonces nosotros amarlo y ayudarlo, ¿verdad? Y buscar su bien. No importa que no lo mereciera, así como tampoco nosotros nos merecíamos que Él fuera clavado en esa cruz. Estamos demostrando que queremos ser el prójimo de los demás. Somos nosotros el hombre herido en esa necesidad de compasión y amor. Y Cristo es el que nos amó en ese amor sacrificial y misericordioso. Él sana nuestras heridas para llevarlas a la cruz. Él es quien nos cuida y nos guarda. Él es el que pagó el precio. Él es el que se sacrifica por nosotros para que estemos bien. Nosotros, mis amados, estamos llamados a amar como Jesús nos amó. ¿Sí o no? Es que los veo muy serios. ¿Cuál es el gran mandamiento que nos habló el Señor en este pasaje, también un poco más adelante? No, más arriba. Que nos amemos unos a otros como Jesús nos amó a nosotros, ¿verdad? Y para poder hacerlo, hermano, necesitamos la compasión de Jesús. La compasión es algo que hace la diferencia. Y les voy a decir una cosa, sin compasión no podemos amar. Sin compasión nosotros no podemos extender esa misericordia. Y sin compasión, escúchenme bien, no podemos perdonar. ¿Y saben por qué? Ahí les voy a decir. Punto número 3. ¿Cómo podemos generar un corazón compasivo? ¿Cómo podremos lograrlo? Vamos a la fórmula. Ya se los había dicho hace ratito. Muchas veces no se nace compasivo. Pero entonces, ¿cómo podemos serlo? ¿Cómo podemos crecer en compasión?
¿Cómo podemos dejar ser como ese sacerdota y levita que pasaron de largo cuando estaba un herido? Miren, hermanos, cuando el Señor, ya se los había explicado hace rato, cuando el Señor nos salvó, puso el Espíritu de Dios en nosotros. Está habitando en cada uno de nosotros. Él, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, Él es compasivo. Está queriendo demostrar la compasión de Cristo. Y ya tenemos esta magnífica noticia y vamos avanzando. Ya tenemos la capacidad de ser compasivos porque habita en nosotros el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y se está moviendo y está ahí redarguyéndonos y diciéndonos, a ver, lo que estás haciendo no está bien, te pasaste de largo como el levita o como el samaritano, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Tenemos un problema grave. Estamos quebrados, mis hermanos. Y a veces manifestamos precisamente esa resistencia porque nos quedamos con el viejo o con nuestra antigua naturaleza, ¿verdad? Y nos resistimos. Si nosotros no modificamos estas actitudes que es con la antigua naturaleza y se manifiesta más bien nuestro pecado, ¿cómo lo podremos nosotros combatir? ¿Qué pasa? Hay egoísmo, hay orgullo y todo esto sale y la compasión la dejamos ahí oprimida, ¿verdad? ¿De dónde viene la falta de compasión? ¿Por qué somos tan duros? Hebreos 3 dice, el pecado endurece el corazón. Entonces, ¿qué debemos dejar, mis amados? Precisamente nuestra antigua naturaleza tenemos que dejarla atrás. Si nosotros seguimos en el pecado, vamos a tener un corazón duro y no va a haber esa compasión. Nuestro egoísmo remanente se presenta en nuestras vidas. Todavía endurece el corazón tierno que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Y si nosotros no le resistimos, entonces nuestro corazón y nuestras manifestaciones de compasión no darán fruto simplemente, sino más bien manifestaremos ese pecado a través de orgullo y, en fin, ¿qué es lo que está pasando? Que el origen de este pecado de egoísmo es que precisamente no entendemos o no apreciamos o no valoramos esa gracia de Dios por la que fuimos salvados, mis hermanos. Dejamos ver su gracia y empezamos a vernos a nosotros mismos, esa tendencia natural que tenemos a encorvarnos y decirnos, espérate, yo aquí estoy, nosotros mismos, en lugar de ver esa gracia de Dios, ¿verdad? Nuestra tentación de voltearnos a ver y decir, buscamos nuestra propia justicia y vernos que somos merecedores o mejores que otros. Ustedes se acuerdan, les voy a dar esta última, yo les dije que estaba larga y no se me cansen, Voy a darles una tercera parábola más y esta no se las voy a leer, se las voy a platicar y ustedes la conocen. ¿Se acuerdan aquel deudor, el que le debía al rey y que le decían, métanlo a la cárcel hasta que me pague hasta el último centavo? ¿Se acuerdan de él? ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos, ¿verdad? Yo no entiendo cómo se miden los talentos, pero hicimos una investigación, ¿sí? Ahí nos pusimos mi esposo y yo a estar investigando. Y más o menos nos revela que eran aproximadamente unas 216 toneladas de plata. O sea, ¿tienen ustedes idea? Ahora vamos a ejemplificar un poquito más. A un tráiler más o menos le caben 40 toneladas. Estamos hablando que necesitamos 5 tráilers para llenarlos completamente de esa plata para que tengamos esos 10,000 talentos, o sea, los 200 toneladas de plata, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el rey? No te preocupes, no me los pagues, vete a tu casa, ¿verdad? Vete con tu familia, ya, libérate de esa deuda, ¿cierto o no? ¿Y qué pasó después? Saliendo, se encuentra
a su deudor, ¿verdad? Y lo quería ahorcar y le dijo, págame, o me pagas o te mato, ¿no? ¿No se acuerdan? Más o menos así estuvo, ¿verdad? Y le debía, ¿saben cuánto? Lo equivalente a 25,000 pesos. 5 trailers, 25,000 pesos. ¿Qué tal? ¿Por qué se olvidó el hombre de lo que hicieron por él? Menospreció la gracia recibida. Entonces no extendió gracia a otros, aquel que le debía 25,000 pesos. Y sabemos, hermanos, cómo terminó esta parábola, ¿verdad? Pero la diferencia es que el rey, cuando se dio cuenta de esto, dijo, ¿cómo es posible? Yo te perdoné. ¿Cómo tú no pudiste perdonar a otro? Eso, hermanos, nosotros lo hacemos en una pequeñita escala. Exactamente así somos, ¿verdad? Cuando el Señor nos ha perdonado a nosotros, ha extendido su gracia, nos ha salvado, ha muerto por nosotros, nos ha elegido, nos ha santificado, nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado y luego vamos a otro, que a lo mejor no se está portando tan bien en la iglesia, ¿verdad? Y queremos que se comporte como nosotros, porque nosotros sí somos santos, los demás no, ¿verdad? Que se comporte y asumimos que yo no soy así. Ese es un tonto, yo soy un listo. Yo sí sé, me sé toda la Biblia, ya la he leído 10 veces. Ay, tú no, pobrecito, ¿verdad? Yo soy bueno, él no es bueno. Yo soy inteligente. Y hacemos ese tipo de comparaciones banales. Y así no los podemos pasar, mis amados, no estamos lejos de hacer esto. Es exactamente lo que hizo el deudor con los 5 trailers de plata. La gracia de Dios, sin que si no fuera por la gracia de Dios, todos estaríamos, mis hermanos, bajo la maldición. Se nos olvida precisamente que por gracia fuimos salvados, ¿verdad? Por esa gracia compasiva que Dios nos dio. Se nos olvida que recibimos compasión cuando éramos sus enemigos. Y entonces nos abocamos al juicio. Mis amados, hay una frase que a mí me gusta mucho y se las digo a ustedes. Si de gracia recibes, de gracia da. Todo, mis hermanos, todo lo que tenemos, este saquito, y bueno, a veces por regalito que me hace mi hermana Dolores, si por gracia recibes, de gracia da, ¿sí? Todo, a ver, repitan conmigo, todo lo tengo por gracia de Dios, ¿verdad? Si el problema es que se nos olvida cómo practicar la compasión, necesitamos nosotros meditar continuamente, mi hermano, en la gracia, en el amor, en la misericordia recibida. ¿Saben qué yo les propongo, mis amados? Yo cuando lo estaba platicando con mi esposo le dije, volteen, pónganse a solas, vean la cruz, mediten. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo Jesús por nosotros? ¿Cuánto sufrió? No tenemos ni idea de cuánto sufrió, pero imagínense que ahí está clavado cada uno de los pecados de ustedes, de nosotros. Contemplen esa cruz, pasen mucho tiempo ahí contemplando lo que Dios hizo por nosotros. Entregó a su Hijo. Cuando te veas tentado a juzgar, mi hermano, a reaccionar, a criticar, a demandar, a quejarte, a corregir a otro, recuerda lo que Jesús hizo por ti y lo que Jesús seguirá haciendo. Aquel que tú estás viendo y criticando duramente, Jesús lo ve con compasión, mi amado. Mi amado, cultiva la compasión. Confiesa a Dios y a otros tu falta de compasión. Acuérdate, mi amado, de los deudores.
Acuérdate de quienes no estás teniendo, con quienes no estás teniendo compasión. ¿Y sabes qué? Júntate con la gente que es compasiva, con aquella gente que da sin medida. Practica la compasión. La compasión, mi amado, se contagia. Yo ayer lo vi, lo experimenté. Se contagia. Tengo una hermana que va a ir a compartir y va a ir a evangelizar niños. Se contagia. Quiero de eso. Quiero ir con ella a salvar muchos jóvenes que lo están necesitando y que están a punto de ser alcohólicos o drogadictos. Júntate con alguien que lo sea y dile: ayúdame a ser compasivo. Una recomendación a los padres también: instruye a tus hijos en esa compasión. Muestra, mi amado, tu compasión en tu casa, desde tu hogar. Gracias. Busca oportunidades continuas. Hay formas de demostrar compasión. Nosotros tenemos aquí un ministerio hermoso, que es el de hospitales, ¿verdad? Vamos a los hospitales a orar por los enfermos. Y nos decían muchas veces: pónganse el cubrebocas. No, el Señor está con nosotros. Y no porque seamos, que estemos contradiciendo las leyes médicas. No. Vayamos a compartir esa palabra. Hay cárceles, gente muy necesitada ahorita que se está suicidando, mujeres que se están suicidando en Michapa, que necesitan de nosotros. Los asilos, mi hermano, los asilos es un lugar donde no hemos llegado. ¿Y sabes qué? No te salvas que algún día podamos estar nosotros ahí. Ten compasión por los que somos viejos, con los que ya no tenemos tan claras las ideas. Necesitamos compasión. Los niños, mis amados, también necesitan compasión. La gente menesterosa, miren, mis amados, yo no sé si les suceda, pero en las calles hay muchos niños atravesándose y queriendo limpiar el parabrisas. Y miren, a mí me ha sucedido, pero yo digo, a veces han comentado, lo van a utilizar para drogas, ¿verdad? Y dices, no me limpies, quítate porque me vas a ensuciar mi coche ya bien lavado, ¿verdad? O también podemos decir, no le des a esa señora no es coja, se está doblando para atrás la pierna y es una mentirosa. Amados, yo prefiero que me hagan tonta a permitir que el corazón se me endurezca. En la iglesia, hermanos, vivan por esta regla. Y termino recordándoles Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La compasión es considerar al otro como lo más importante que a mí mismo. Lo que hizo el samaritano. No consideró su caballo, su comodidad, su dinero como más importante. Consideró como más importante al hombre que estaba herido. Si en nuestra iglesia queremos ver compasión, queremos ver unidad, queremos una iglesia que prospere, seamos testimonio, hermanos, de esa compasión al mundo. Tenemos que considerar los intereses de los otros más importantes que los nuestros. Si hay alguien en nuestra iglesia que no tiene un buen conocimiento, mi amado, considera su necesidad más importante que la tuya y ayúdalo. En todas las iglesias, mis amados, hay personas que requieren una gracia extra. Es su compasión, el Señor lo puso en nuestras iglesias. Mi amado, por algo lo puso en esta iglesia, por algo todos fueron puestos en esta iglesia. A lo mejor tú eres uno de esos, para que los demás hermanos crezcan en su compasión, en extender gracia a personas que la necesitan. Una vida digna de su llamado, mis amados. Es una vida en donde a partir del arrepentimiento
por nuestra falta de compasión, nuestra santa ambición es ser como Él fue y como es Él. Es vivir lleno de compasión por el otro. Esta tarde, mi hermano, quiero que por favor te pares, te pongas de pie. Y quiero hacer algo muy especial. ¿Por qué les estoy pidiendo que se pongan de pie, mis hermanos? Quiero que cierren sus ojitos, por favor, para que estés más concentrado en lo que vas a hacer. Yo te voy a pedir, mi amado, que repases estas preguntas que te voy a hacer. ¿Alguien podría decir que la compasión te distingue? Si yo le preguntara a tus hijos, si yo le preguntara a tu esposa, oye, ¿cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Es una persona llena de compasión? ¿Qué me dirían los congregantes de tu iglesia? ¿Qué me diría tu pastor? Pastor, ¿qué diría la gente de ti? Si no es la compasión algo distintivo en ti, yo te animo a que veas eso no aceptable, porque la compasión, mis amados, no es opcional. Confiesa en este momento tu falta de compasión y confiésale y pídele que quebrante, que rompa ese corazón de piedra, que rompa ese egoísmo, ese orgullo en tu vida y que te lleve por el camino de formar lo que el Espíritu Santo te quiere revelar y manifestar en tu vida, que es la compasión de Jesús.